Hola amigos y amigas, continuamos con nuestros vídeos de acercamiento a la historia de la Sociedad Teosófica Española y ya con ocasión de la entrevista que le hicimos al secretario general de la sección holandesa, tuve ocasión de comentar con vosotros que nos preocupaba y queríamos tener información, ya que en España la teosofía durante toda la época franquista, durante la dictadura, fue objeto de represión y prácticamente tuvo que desaparecer de la escena. Tener conocimiento de primera mano de lo que le sucedió también al movimiento teosófico en países que, no tanto tiempo como en España, pero también tuvieron que vivir esa situación de represión. En el vídeo con el presidente de la sección holandesa hablábamos de la ocupación nazi, tanto de Holanda como de otra serie de países de Europa, y hoy tenemos con nosotros a Antonio Girardi, que es el secretario general y por tanto presidente de la sección italiana de la Sociedad Teosófica de Italia, que nos va a hacer aportaciones de forma muy breve, pero seguro que muy interesante. Nos va a hacer aportaciones tanto con relación a la propia teosofía en Italia y a la evolución de la Sociedad Teosófica Italiana, como también con relación a lo que fue la represión y los problemas que la teosofía tuvo, tanto en la época de Mussolini como en el contexto de la Guerra Mundial y continuación de la misma. Seguro que sus aportaciones nos van a servir también para hacer algunas comparaciones que nos vendrán muy bien para entender mejor la evolución de la Sociedad Teosófica Española. Así que, Antonio, muchísimas gracias por compartir este encuentro con nosotros y estamos a tu disposición. Muchas gracias. L'inizio della presenza del pensiero teosofico in Italia data alla fine dell'Ottocento e questa influenza avviene soprattutto per due ragioni: per il fatto che alcuni membri dell'aristocrazia che vivevano una dimensione internazionale avevano avuto dei contatti con la società teosofica, e poi anche perché c'era una presenza di alcuni... El comienzo del pensamiento teosófico en Italia data de finales del 800. Esta filosofía se desarrolla por dos razones. Por una parte, algunos miembros de la aristocracia tenían una proyección internacional y tenían contacto con la sociedad teosófica. Por otro, debido a la presencia de algunos emprendedores y diplomáticos ingleses que difundieron la teosofía en ciudades principales como Roma, Génova, Milán o Trieste. También el suizo Pioda fue muy importante para la difusión de la teosofía en Italia. ¿Cuáles son las razones por las cuales la teosofía se difunde en Italia? Porque hay un grupo de personas que pertenecen a la alta burguesía y a la aristocracia, que no se encuadran en el pensamiento convencional, que no se reconocen dentro de la religión católica y buscan una dimensión espiritual diferente y, naturalmente, encuentran en la teosofía importantes respuestas. La acción de estas personas es persuasiva y difusora. Por tanto, la sociedad teosófica en Italia se convierte en un grupo homogéneo de aristócratas y burgueses, y también compuesto de personas absolutamente normales. Naturalmente, en Italia debemos considerar la presencia de la Iglesia Católica, presencia además invasiva, por lo que los teósofos tuvieron algunos problemas para poder expandir libremente el propio pensamiento y fueron atacados de forma muy habitual por los jesuitas a través de su revista llamada Civiltà Cattolica. Otro aspecto importante en la historia de la sociedad teosófica en Italia tiene que ver con una marcada diferencia en sus inicios entre aquellos que consideraban que el pensamiento de Blavatsky era el de referencia de modo absoluto y aquellos otros que seguían el pensamiento de Besant y obviamente de Krishnamurti, los cuales comenzaron a desarrollar una filosofía diferente.
Estas dos almas de la sociedad teosófica convivieron simultáneamente desde finales de la primera década del siglo XX hasta la mitad de los años 30 y formaban parte tanto quienes pertenecían a la sociedad teosófica como por quienes no lo eran estrictamente. Hay que decir igualmente que ninguna de estas dos corrientes se enfrentaron en ningún momento. Es cierto que muchas personas participaban de la actividad de ambos grupos. Besant vino a Italia en varias ocasiones, ya que Génova era un puerto de intercambio entre Oriente y Occidente, y seguramente su presencia fue muy positiva en la sección italiana que se organizó en 1902. Podemos decir que la Sociedad Teosófica Oficial nace en Italia en este año. En la historia de la Sociedad Teosófica Italiana hay que distinguir dos etapas, hasta 1935 y después de 1935, y guarda mucha relación con el hecho de llegar la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1935, los teósofos italianos no tuvieron problemas de tipo político con el régimen fascista, que desde mitad de los años 20 tuvo el control político en Italia. En este periodo, los teósofos, que continuaron desarrollando su actividad con bastante normalidad, eran tolerados por el régimen fascista, aunque fueron perseguidos en mayor medida por la Iglesia Católica. Esto se debe a que algunos teósofos jugaban un papel bastante importante dentro del punto de vista cultural. María Montessori sería una de las personas más eminentes en este sentido en la historia de la sociedad teosófica italiana. Una pedagoga que se inscribió jovencísima en la sociedad a la edad de 20 años. Ella era una mujer muy conocida y famosa en Italia, la cual tuvo un enfrentamiento muy importante con el régimen fascista, que quiso utilizar su método pedagógico como instrumento del régimen. Montessori, por este motivo, abandonó Italia y se marchó a la India y se instauró en la sección teosófica india, donde vivió 7 años. Roberto Assagioli, fundador de la psicología transpersonal, será otra persona relevante desde el punto de vista cultural, que hizo que la sociedad teosófica se desarrollara en esta primera etapa, después de la segunda mitad de los años 30, en que el régimen se vuelve más estricto y sobre todo hacia 1938, cuando se introducen en Italia las leyes racistas. Por ejemplo, en la sociedad teosófica italiana existían miembros pertenecientes a la comunidad judía que incluso estudiaban la cábala, comparándola con la teosofía. Estas cuestiones llevaron al enfrentamiento entre la sociedad teosófica y el régimen fascista, el cual quería en primer término que la sociedad teosófica eliminase cualquier alusión a la palabra raza. Es decir, podían continuar su actividad haciendo mención a la igualdad o a la fraternidad, sin distinción de sexo, pero no a la palabra raza. Son muy interesantes estos cambios que también existieron desde el punto de vista internacional, sobre todo en la segunda mitad de los años 30. Por ejemplo, Giorgio Arundei, que era el presidente de la Sociedad Teosófica Internacional,
escribió una serie de artículos y sostuvo la tesis que desde el punto de vista teosófico, los regímenes autoritarios fascistas, nazis e incluso también los comunistas eran en cierto sentido incompatibles con la normal praxis teosófica que se basa en la fraternidad universal sin distinción. Poco a poco, dentro de la sociedad teosófica italiana, va teniendo peso la corriente que se desvincula del cambio que el régimen demandaba. El régimen fascista se fue haciendo cada vez más fuerte y en 1938 pidió a la sociedad teosófica un posicionamiento importante junto a sus principios, pero la respuesta fue alejarse de los mismos. El régimen fascista sustancialmente quería dos cosas, sobre todo la eliminación de la palabra raza y la constitución de una sociedad teosófica nacional. Esta es la parte que yo llamo epopeya heroica de la sociedad teosófica. Hemos conseguido tener toda la documentación que tiene que ver con el final de la sociedad teosófica italiana. Todos los presidentes de los grupos fueron convocados en las prefecturas y, naturalmente, tuvieron que notificar toda la relación de socios, que por otra parte la policía política ya conocía y la sociedad teosófica italiana y todos sus grupos fueron disueltos. Naturalmente, existía quien dentro de la sociedad teosófica pretendía adherirse a las indicaciones del régimen, pero fueron minoría y por tanto la sociedad fue disuelta. Como se ha dicho, se trató de una epopeya y hubo personas eminentes que merecen ser reconocidas. En primer lugar, tras la Segunda Guerra Mundial, quien llegará a ser el secretario general, Dr. Gasco, que fue un hombre firme en sus posiciones y que hizo honor con sus posicionamientos a la sociedad teosófica italiana. También debo citar otras personas, en particular al abogado De Martino, presidente de uno de los grupos de Milán, el grupo Asarella de Milán, el cual fue no solo a la cárcel, sino que también estuvo en los campos de concentración nazis. Lo cito porque ha escrito un libro maravilloso que se llama Dal carcere di San Vittore di Milano ai lager tedeschi. En este libro cuenta su historia, la historia de su encarcelamiento, de sus tremendas vicisitudes personales y, tras la vuelta del campo de concentración, murió como consecuencia de las enfermedades que allí contrajo. Este libro debe ser citado por ser un libro totalmente teosófico, pues no hay palabras de De Martino que sean dictado del odio, del rencor en lo que respecta a la relación con sus carceleros. Se trata de un libro realmente teosófico que merece ser muy tenido en cuenta. Naturalmente, esto no debilitó la sociedad teosófica, sino que le dio fuerza. Es decir, los teósofos en la clandestinidad de la vida privada buscaron mantener viva la luz de la actividad teosófica. La disolución comenzó al inicio de 1939 y también tenemos copia del decreto de disolución. Desde 1939 hasta 1946, el final de la Segunda Guerra Mundial, los teósofos se reunían en secreto, en privado. Dal 1939, lo scioglimento fu all'inizio del 1939, abbiamo copia anche di questo decreto di scioglimento. Dal 1939 fino al 1946, quindi alla fine della guerra. Y después de la guerra, por iniciativa del doctor Gasco,
los teósofos italianos comenzaron su actividad con entusiasmo. Hubo secretarios generales importantes en la historia de la sociedad teosófica italiana. Y cito, antes de todo, a mi predecesor, Edoardo Bratina, de Trieste, teósofo profundo, eminente y que ha ayudado al desarrollo de la sociedad teosófica italiana. Hoy la sociedad teosófica en Italia está activa gracias a los cerca de 1000 miembros. En 2010 se organizó en Roma el Congreso Mundial de la Sociedad Teosófica, organizado por la Sociedad Teosófica Italiana, y fue un acontecimiento importante para nosotros los italianos, por sentirnos parte de esta extraordinaria visión del mundo, que es esta de la sociedad teosófica, porque según mi opinión, hay dos aspectos que debemos subrayar. Uno es que la sociedad es un grupo realmente internacional, es decir, con los italianos, con los franceses, los españoles, con los ingleses, con los indios, con los argentinos, con los brasileños. O también se sienten una cosa sola, es decir, el teósofo viaja por el mundo y va a visitar a otros teósofos y es acogido en otros países como un hermano. Y así como ocurre en Italia, cuando vienen otros teósofos de otras nacionalidades y son atendidos con el espíritu de fraternidad. ¿Y esto por qué sucede? Según mi opinión, porque el valor supremo del método de trabajo teosófico y que es hijo de 3 objetivos de la sociedad teosófica, como es naturalmente el concepto de libertad. Es decir, la sociedad teosófica está viva, se desarrolla, continúa, porque alguno dice que los principales objetivos de la sociedad ya se han realizado en cierto modo. El espíritu del tiempo no se asusta de palabras como fraternidad, como unidad de la vida. La ciencia hoy nos dice que el universo entero está en comunicación, aunque cuando Blavatsky hablaba de esto en la doctrina secreta, se la consideraba como una loca, y hoy todos están de acuerdo en que el universo está en comunicación con todo. Por tanto, algunos podrían decir que nuestros proyectos iniciales los habríamos realizado ya. Creo que la actividad de la sociedad teosófica es también importante para el futuro porque se basa en la libertad, es decir, la libertad del individuo en la búsqueda. La sociedad teosófica no es algo dogmático, no tiene un componente dogmático por el cual recibimos una serie de normas a seguir. Nosotros estamos llamados, como miembros de la sociedad teosófica, a realizar una actividad de búsqueda dentro de nosotros mismos. La libertad de búsqueda en nuestros grupos y en nuestros centros de estudios teosóficos. Porque si no hay libertad, no hay búsqueda. Habrá otra cosa, habrá dogmatismo. Debemos preguntarnos, dando un paso atrás, ¿por qué los regímenes autoritarios han obstaculizado siempre a la sociedad teosófica? La sociedad teosófica en la Europa oriental, en Rusia, en Hungría o en Bohemia, etc., era una sociedad absolutamente viva, rica y de cosas, y obviamente los regímenes comunistas lo devastaron todo, así como en Alemania, con el nazismo, o como en países como en Italia o en España, donde los regímenes autoritarios se afirmaron, dando lugar a problemas para los teósofos. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la búsqueda teosófica se basa en una búsqueda en libertad. Creo que el futuro de la sociedad teosófica en Europa
en Italia, en España, en el mundo, tendrá un gran futuro si los teósofos saben conservar esta llama, que es la llama de la libertad, que nos da la fuerza para abrirnos a la vida y a cada uno de los días siempre con un nuevo espíritu. Por tanto, con un verdadero espíritu de búsqueda que no puede prescindir ni de la libertad ni de la fraternidad. Hoy se habla de empatía, de redes para activar la búsqueda, etc. Sin esta actitud mental positiva, quiero decir, el hemisferio frontal izquierdo en acción y el hemisferio frontal derecho en el exilio, el que ve todo lo negativo, todo aquello que no está bien. Esta es una vía che nos llevará a un futuro radiante. Quello negativo, quello che vede ovviamente tutte le cose che non vanno, e questa penso che possa essere, come dire così, una via che ci porterà ad un futuro radioso.